pero hoy me suena que me está diciendo así: voy a adoctrinarte. Si puedo convencerte, ¿para qué uso la fuerza? Habían discursos. Una persona que quiero mucho siempre me decía, cuando estaba en Cuba, el bloqueo es interno. ¿Qué tanto estuvimos abiertos a una posibilidad de dialogar, de resolver la situación con nuestro vecino? La revolución es continuidad. Y yo me pregunto hoy, ¿continuidad de qué? Buenas vibras, mi gente, ¿cómo están? Soy May, una cubana viviendo en México, y hoy me vas a acompañar en este tema desentrañando frases adoctrinadas con las que crecí en Cuba. Si te interesa este tema y al final de este video te gusta lo que ves, recuerda suscribirte, darle like, comentar y compartir para motivarnos a realizar más contenido para ustedes. Si tú estás listo, yo ya estoy lista, acompáñanos. Voy a hablarte de mi experiencia, no voy a hablar de política, aunque es bastante difícil contar la experiencia sin tocar este tema. Somos un país de muchas frases triunfalistas. Y yo recuerdo desde niña que a cualquier lugar donde iba siempre me encontraba una frase: patria o muerte, venceremos. Pero una de las frases que recuerdo es: trincheras de ideas valen más que trincheras de piedras. Y aquello, cuando yo lo escuchaba, a mí me sonaba a que era mensaje de paz. Pero hoy me suena que me está diciendo así: voy a adoctrinarte. Si puedo convencerte, ¿para qué uso la fuerza? Así yo lo veo hoy. Pero bueno, esto se remonta a mucho tiempo atrás. Nuestro presidente que tuvimos por muchos años, crecimos con eso de que lo considerábamos incluso de la familia. Decíamos el FIFO. Se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Para que ustedes entiendan la raíz, o sea, cómo surge este adoctrinamiento, y te hablo desde mi experiencia. Cada persona tiene su experiencia, yo te estoy contando la mía. Yo recuerdo desde niña, teníamos un televisor de esos rusos que cuando no se veía, cuando fallaba el flyby, le decían allá, tú le dabas 2, 3 golpes y otra vez volvía a verse. Y yo me acercaba a la pantalla y trataba de abrazarlo. ¿Por qué? Yo nací en el 87. En el 90 hubo un periodo especial en Cuba. Le llamaron así, periodo especial, pero fue una situación súper difícil porque se derrumbó el campo socialista. La URSS proveía a Cuba muchos alimentos. Habían días enteros que no había que comer, habían apagones. Si lograbas comer algo, un bollo de harina, le decían unas tortas de harina hervida, y eso era lo que comíamos. Si lograbas conseguir eso, comías eso, y si no, nada. Pero recuerdo que eran días donde habían discursos. Cuando había electricidad, prendías la televisión y había un discurso, y ahí lo veías, y ahí estaba. Entonces uno ya decía: ah, bueno, ya está hablando el FIFO. Yo decía: esta persona tiene un traje militar, él tampoco tiene ropa, y si él no tiene ropa, pues yo puedo tampoco tener ropa, porque siempre lo veíamos con el mismo trajecito militar, y era esa idea que nos transmitía de que no presumía, nunca lo vimos de saco, de traje. Yo decía: si él puede estar ahí dando discursos y discursos sin comer nada, yo también puedo resistir. Trinchera de ideas que valen más que trincheras de piedras era eso. A ver, te doy esperanza, te motivo con ese triunfalismo de que sí se puede, de que vamos a salir de este periodo especial, y en eso nos la pasábamos. Entonces yo crecí con eso. Luego iba a la escuela, nuestra frase es: pioneros por el comunismo, seremos como el Che. El trabajo voluntario, crecimos con eso de que el trabajo tiene que ser voluntario, pero decía: bueno, el trabajo no merece un pago justo. A medida que fue pasando el tiempo, me fui cuestionando cosas. Nos decía mucho: cada tiempo futuro va a ser mejor. El año que viene nos llega la buena. Porque ese era el discurso: todo va a mejorar, vamos a salir de esto, vamos a triunfar y vamos a luchar de una manera ideológica. La lucha tiene que ser ideas. Y yo crecí con eso, tanto que en la primaria o en la secundaria me gustaba participar en actos masivos que habían allá para pronunciar estas frases, para alentar a la gente, porque crecí con eso, de que eso era para ayudar a la gente. Allá en Cuba desarrollaban unos eventos que se llamaban tribunas abiertas, y lo hacían hasta por cada provincia. A mí en una ocasión me tocó participar en una. Tanto creía yo en eso. Y otra doctrina: el capitalismo es malo, el vecino es malo. Usábamos esta consigna de que abajo el capitalismo.
Yo ya me había graduado de periodista, ya ganaba un salario allá y entonces estaba esta otra parte. Mi salario a mí no me alcanzaba para cubrir las necesidades básicas, para comprar aceite, jabón. Tenía que debatirme entre si comprar aceite o comprar chícharos, si comprar arroz o comprar huevo, porque no me alcanzaba para todo. Yo tenía que pedir prestado para cuando cobrara pagar y así me la pasaba en ese sistema de préstamos. Yo llegaba con mis primas, que ellas vivían en España, en Chile, otras vivieron en Martinica y me decían, qué bueno que tú estudiaste. Yo no estudié nada. Y yo decía, bueno, no estudió nada, pero veía su casa tan bonita, o sea, unos muebles cómodos. Y yo decía, ¿cómo es posible que no haya estudiado nada y viva con este confort? Yo me empecé a cuestionar cosas que estaban mal en mi realidad, en mi propio país. Yo no podía tener unos muebles cómodos, no podía tener una comida que realmente disfrutara con mi propio salario, no podía comprarme unas galletas, un refresco, sin pensar que si yo hacía eso, ya después lo iba a tener para comer. ¿Qué está fallando aquí? Yo me empecé a cuestionar cosas. Yo decía, ¿qué tan malo puede ser el capitalismo? No te estoy hablando únicamente de nuestro vecino, de Estados Unidos, te estoy hablando de cualquier otro país, España, Chile. ¿Qué tan malo puede ser el capitalismo que una persona que vive ahí puede satisfacer las necesidades básicas? Y eso fue algo que a mí me empezó a abrir el panorama, que hasta el momento lo que yo había pensado y lo que yo había vivido no era tan así, o sea, no era eso nada más lo que existía. Otra cosa, tenía familiares que habían llegado recientemente de Estados Unidos y luego andaban en su carro de turismo, le llaman allá tour, tenían chapa roja y unos carros comodísimos. Nunca me había montado en un carro que tuviera aire acondicionado y un familiar de nosotros que vino de Estados Unidos nos llevó a dar una vuelta, a pasear. Yo decía, wow, ¿qué tan malo es el capitalismo? ¿Qué tan malo es el vecino? Yo nunca había tenido esta oportunidad. Es muy difícil y no estoy hablando de política, te estoy hablando de mi realidad, de mi experiencia. En Cuba hay otras personas que han vivido otra experiencia. Esta es la mía. ¿Qué tan malo puede ser el vecino cuando se puede vivir con esas comodidades? ¿Qué tan malo es el capitalismo? Y algo que yo he entendido una vez que llegué aquí a México es que no está bien pelearse con el vecino, porque el vecino, cuando uno tiene un problema, la primera puerta que uno puede tocar es la de un vecino. Y si uno se pelea con el vecino, de quien debe de estar en una armonía, ¿qué puede salir de ahí? Cuando es la persona más cercana que te puede brindar una ayuda, puedes llegar a acuerdos, como he visto aquí en México que se llegan a acuerdos, que se invierte. Hay que estar hermanado con el vecino y no peleado con el vecino. Y otra cosa, nos tuvieron con la esperanza de que el capitalismo es malo y el comunismo es la fase superior del socialismo, o sea, donde teníamos que llegar. Yo recuerdo que en la universidad estudiaba economía política del socialismo, de una asignatura que tenía 100 periodismo en la universidad donde estudiaba, y me decían que el comunismo era, correrán manantiales de riqueza con manantiales de conciencia, y que si tú llegabas al comunismo ibas a tener todas tus necesidades cubiertas, no ibas a necesitar hacer algo ilícito, y sobre todo la conciencia para que cuando algo está mal, no hacerlo. Nosotros dijimos, ok, estamos en el socialismo, vamos a la fase superior al comunismo. Otra doctrina con la que también crecimos: somos invencibles, no nos rendimos. Yo antes lo veía como que era algo bueno desde el punto de vista de los valores. Si no te rindes, si insistes, si perseveras, si das lo mejor de ti en algo, seguramente va a salir algo bueno de ahí. Pero cuando ya se trata de un encasillamiento, cuando ya se trata de que la mente está encerrada y que no se abre, una persona que quiero mucho siempre me decía, cuando estaba en Cuba, el bloqueo es interno, el bloqueo lo tenemos nosotros mismos aquí en Cuba. Y yo no le entendía. Ojo, sí hay un embargo entre Cuba y Estados Unidos, un embargo económico que sí limita comercio, pero hay otra cosa importante: nuestra mente. ¿Qué tanto se abrió nuestra mente? ¿Qué tanto nos dejó ese tema de ego, de doctrina? No claudicamos, no nos rendimos. ¿Qué tanto nos dejó eso? Negociar, ser como el bambú, fuertes pero flexibles, resistentes pero dispuestos a abrir, a ir con el vaivén de la vida. ¿Qué tanto estuvimos abiertos a una posibilidad de dialogar, de resolver la situación con nuestro vecino? Porque está en juego, y siempre estuvo en juego, la calidad de vida de millones de cubanos. Es ahí donde digo, o sea, ¿qué tanto nos bloqueamos en ese sentido de estar dispuestos a abrirnos a un mejor futuro, pero en nuestro propio país? ¿Qué tan desesperados pudieron estar muchos cubanos a punto de arriesgar su vida en el mar por tal de buscar una mejor oportunidad?
porque ya la situación en nuestro país ha sido insostenible. El ego de defender eso, de que Cuba no se rinde ante nadie, no nos dejó darnos cuenta que no es inteligente pelearnos con nuestros vecinos, con nuestros países vecinos. Por el contrario, llegar a acuerdos. Eso es algo que hoy yo entiendo y que México me abrió los ojos. Este sistema de capitalismo. Y si hay algo que yo me he dado cuenta, haciendo un paréntesis aquí en este video, si es que hay un propósito de vida en los youtubers cubanos. El youtuber cubano vivió en Cuba y ya sabe lo que no es bueno. Y está conociendo una realidad diferente, un capitalismo, y ya se dio cuenta de lo que sí es bueno. Un propósito que yo veo, y esta es mi opinión personal, con todo respeto, sé que cada quien va a tener su opinión. Yo creo que si hay un propósito de vida en los youtubers cubanos es dar a conocer lo que sí es bueno. Y nosotros que ya vivimos en lo que no es bueno, dar a conocer ese mensaje de que es ahí a donde no hay que llegar. Nosotros sabemos cómo empieza, cómo se desarrolla, y estamos viviendo todavía cómo termina eso. Martín no quería un pueblo callado. Otra doctrina que estamos desentrañando aquí, nos decían, la revolución es continuidad. Y yo me pregunto hoy, ¿continuidad de qué? Maestro del ego, genio de la manipulación. Si el 90% de las personas que no emigran de Cuba es porque no tienen un familiar que les apoye para hacerlo, y el otro 10% no tiene un celular o acceso a información que no sea lo que se maneja en las agendas editoriales. Los medios de comunicación de Cuba manejan este discurso: Cuba es maravillosa, el mundo es un caos. Un noticiero en nuestro amado país Cuba, que Cuba es solidaria con entrenadores deportivos, que en Cuba se celebró este evento y aquel, y lo único malo que sale en los noticieros cubanos es que en el mundo hay guerras. Muchos cubanos luego llegaban aquí a México asustados porque todo lo que se maneja de México es información sensacionalista. Sabemos que pasan cosas, pero en Cuba también pasan cosas, pero esas cosas que pasan en Cuba, negativas, no salen en la televisión nacional. Continuidad de eso, de que nuestra mente vague, casi que nos digan en qué pensar. Lo ideal siempre es tener ese respeto a la libertad de pensamiento, a la libertad de expresión. Es lo que tienen normalmente otros países, a nosotros nos cuesta un poco más. Ustedes van a decir, a ver, y si tú piensas así, ¿por qué estudiaste periodismo? ¿Por qué te fuiste al extremo? ¿Por qué fuiste parte de ese adoctrinamiento? Seguro que por ahí alguien va a decir, bueno, pero tú te contradices, estás diciendo que no, pero adoctrinaste, ¿y por qué no te quedaste en Cuba? Respondiendo un poco a eso, se tienen formas de convencerte. Nosotros somos de una familia de escasos recursos. Nosotros, por parte del gobierno, nos daban comida en un mercadito a muy bajo costo. En ocasiones, incluso en fin de año, nos daban pollo y felices porque era la única oportunidad de comer rico a muy bajo costo, prácticamente gratis. Luego, en los CDR, que son organizaciones, Comité de Defensa de la Revolución, un tipo de organización que existe allá por barrio, justamente para esa lucha ideológica que ya te comenté. Cuando llegaban de donación de otros países, en ocasiones nos llegaron a dar algo de ropa. La casa que teníamos estuvo afectada por el ciclón, la empezó a construir el gobierno. Cuando la terminaran la íbamos a pagar, pero eso fue una zozobra, costó tanto esfuerzo, tanta lucha, no se construyó bien, las paredes resquebrajadas, o sea, fue tremendo, es toda una burocracia. Yo me fui creando un compromiso, yo decía, bueno, si hicieron todo esto por mí, yo también tengo que hacer algo, darme cuenta de que todo cambió, de que eso no es bueno. Les daban dinero a los jóvenes para que estudiaran. Antes yo pensaba que todo eso era bueno, pero después me di cuenta que todo eso desgastó aún más la economía. Creó un compromiso. Si se ayudaba a personas como nosotros, ¿qué podía haber de malo ahí? Ya hoy me he dado cuenta que no tiene por qué ser así. Podemos vivir con calidad de vida. Si otros países viven con calidad de vida, nosotros también podemos vivir. No es un lujo vivir con calidad de vida, es un derecho, es algo que se necesita. Continuidad de un pensamiento de alguien que ya no está en este plano físico. Cuando las personas que seguimos en este plano físico y que todavía aún viven en Cuba padecen de situaciones de apagones, padecen de situaciones de insalubridad. Hoy yo me cuestiono todo eso. Y otra cosa que me cuestiono, bueno, si el vecino es malo, ¿por qué queremos la moneda del vecino? Entonces es algo que se contradice, no es algo íntegro o ético. Es solo una gota en el mar de la verdad.
cuando veo la situación de Cuba cada vez peor, digo, todo tiempo futuro no fue mejor, esa era otra doctrina. Hoy México me abrió los ojos a entender que debemos de abrirnos al mundo, que somos responsables. Fíjense que algo que me ha impresionado de México es la oportunidad que he tenido de aprender, de conocer nuevas cosas. En los libros de superación personal, de autoayuda, de autosanación, se dice que hay que tomar responsabilidad, porque cuando uno acepta que es responsable de algo, encuentra maneras de solucionarlo, cambiar la situación. No podemos pasarnos toda la vida culpando un embargo. ¿Qué hemos hecho nosotros para mejorar? Cuba es un país que tiene mucha tierra. Cuando uno toma responsabilidad, trata de mejorar la situación, porque fíjense que cuando un cubano llega a México tiene que pasar por un proceso de sanación, porque darte cuenta que toda tu vida estuvo manejada por ideas, por doctrinas, que eso no es lo único que existe en el mundo, que en el mundo existen más cosas, ideas, formas de pensar. Hoy yo me doy cuenta porque cuando yo llegué yo venía tan adoctrinada que mi suegro me decía, pero es que en Cuba no tienen libertad, y yo decía, no, sí, pero es que, y yo le saqué un libro, Fidel y la religión, yo estaba completamente cerrada. Nosotros los cubanos somos buenos. Yo a veces me pongo a pensar, si es que hay algo bueno de todo lo que hemos vivido, es que el cubano se volvió muy resiliente. En Cuba lo que no hay se inventa. Lo que pasa es que en estos países está ya todo inventado. El cubano, justamente por esa mentalidad de resistencia, llega a cualquier país y no se rinde tan fácilmente, quiere salir adelante, quiere lograr sueños que no pudo lograr. Entonces yo creo que si el cubano en nuestro propio país tuviéramos las oportunidades, haríamos grandes cosas por Cuba, porque Cuba es bella y los cubanos nos merecemos ver a nuestra Cuba florecer. Y hasta aquí, mi gente, este video. Si te gustó, recuerda suscribirte, darle like, comentar y compartir para motivarnos a realizar más contenido para ustedes. Nos vemos en un próximo video. Buena vibra, les mando un beso del tamaño del cielo y chao, pecado. Cuba libre, reconstruye.